Muchas gracias a todos por venir, muchas gracias por participar y por estar interesados. Al final también va a estar esta transparencia por si quieren anotarlo, pero ese es mi correo. Si ustedes tienen cualquier duda, cualquier interés de saber más, de colaborar o de que yo los ponga en contacto con quienes están a cargo de los distintos temas que voy a hablar, ustedes me pueden mandar un correo. Bueno, el tema vida útil, estamos pensando en la industria de alimentos y quiero saber, ¿quiénes de ustedes trabajan hoy día en industria de alimentos? ¿Quiénes estudian o estudiaron algo relacionado con alimentos? Ya, o sea, estamos bien, es la charla que tiene que venir. Y entonces, lo que les voy a hablar básicamente tiene que ver con el uso... No, parece que no. No tiene tanta lejanía. Con el uso de ingredientes naturales que se usan como aditivos o como coingredientes de los alimentos con una función activa. No para el consumidor, sino que para el alimento propiamente tal. Y en particular estamos hablando de distintos tipos de alimentos, de ingredientes, en particular derivados de plantas o derivados de algas, que pueden ser usados como antioxidantes, antimicrobianos, antifúngicos y otros. Los antioxidantes naturales más típicos son derivados de plantas y derivados de algas, y los antimicrobianos naturales más típicos son los aceites esenciales, los extractos de plantas, polímeros o biopolímeros, como por ejemplo el quitosano es uno de los más conocidos, que es biopolímero antimicrobiano, y probióticos que hoy día ya se están usando en algunos alimentos, no solo para el consumidor final, que lo tenga como activo, sino que para el alimento como antimicrobiano. Y finalmente vamos a hablar de algunos desafíos y algunos ejemplos de la industria. Voy a poner un disclaimer, yo hago investigación en el área de biopolímeros y por eso muchas de las cosas que yo voy a hablar incluyen el tema de los biopolímeros, no es excluyente ni exclusivo, es decir, no es lo único que se puede usar y puede no usarse. Y por otro lado, el área que estamos desarrollando, y tenemos un emprendimiento que se llama Fish Extend, que es para extender la vida útil de salmón, y por lo tanto muchos de mis ejemplos son de pescados y mariscos, pero tampoco es exclusivo y tampoco voy a hablar solo de eso, pero para que pongo el disclaimer de que por eso está un poquito sesgada la presentación. Básicamente los alimentos se deterioran por varias razones, que uno las puede dividir en tres grandes niveles. El primero tiene que ver con deterioro físico. Se me cae la manzana al suelo y se rompe. Tengo un filete de salmón y le paso un cuchillo encima y pierde su textura. Tengo la carne y la carne tiene una fibra y si se raja ya no se ve tan lindo el bistec o el pedazo de carne para el asado. En alimentos más frágiles esto incluso más complejo. Y aquí tenemos una manzana, tiene un gran deterioro y puede ser que solo se cayó al suelo. Y nada más. Uno cuando va a la feria y compra manzana y se le cae en el suelo, uno hace como que la pone y saca otra la de al lado, ¿cierto? Para que no se note que la que se me cayó a mí es la que me estoy llevando, porque sé que esa manzana se va a echar a perder muy rápido. ¿Ya? ¿Qué le pasa a las manzanas? Daño mecánico y también al prepararse los alimentos deterioro su estructura. Porque la corto, porque la manipulo, la tomo con la mano, la tomo con una máquina a veces, y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Respecto a los temas químicos, estamos hablando de químicos no de la manera que muchas veces se dice que lo químico es sintético, artificial. No, las cosas biológicas también son de origen químico, o sea, tienen ingredientes químicos. Y cuando hablamos de deterioro químico, me refiero a que el deterioro se basa en reacciones químicas que le ocurren al alimento sin necesidad necesariamente de un daño mecánico o de la presencia de un agente, por ejemplo, microbiológico. Donde tenemos el ranciamiento de los alimentos cuando tengo el queso que se pone rancio, el pan que se pone rancio, cambia el sabor, cambia la textura, cambia el color. El pardeamiento, que está asociado a muchas reacciones de pardeamiento enzimático o no enzimático, que ocurre mucho, por ejemplo, en las frutas o en alimentos que tienen muchos componentes que son oxidables. Y tenemos la oxidación propiamente tal, que es básicamente reacciones de oxidación que ocurre mucho en los componentes que son, por otro lado, antioxidantes, porque los alimentos antioxidantes son antioxidantes porque se oxidan ellos en vez de quien los consume. Y entonces, cuando tengo una manzana y yo la parto, todos sabemos que, o me como así la manzana, no sé, los que tienen hijos o sobrinos, cuando se comen así la manzana, da ganas de decirle, cómete la manzana así, por la mitad, no mascado así, porque después no quiero más, porque está fea. ¿Y por qué está fea? Porque me la comí dejando toda esa superficie disponible para que el oxígeno la ataque. Y el oxígeno al atacarla rápidamente se va a oxidar.
Lo tercero, yo siempre me refiero a esto como de malo y de malo de maldad. Esa manzana está mala de fea. Esa manzana está mala de no linda. Y esa naranja está mala de maldad, eso me va a hacer daño. ¿Ya? O sea, yo no me como una manzana porque está café, porque el sabor no es lo más rico que hay, o la apariencia es media fea, pero si la manzana tiene hongos, me puedo enfermar. Entonces, es otro nivel de preocupación, tiene más que ver con inocuidad y con seguridad de alimentos que con calidad. Y aquí tenemos la acción enzimática, tenemos parásitos y microorganismos, tenemos hongos, tenemos distintos tipos de componentes externos de origen biológico que pueden afectar ya sea el organismo o enzimas de los organismos que pueden afectar el crecimiento de la superficie. ¿Bien? Como les dije yo, mi área ha sido el desarrollo del tema del salmón y por eso voy a dar este ejemplo en el salmón, pero esto lo podemos tomar en cualquier tipo de alimento. Todos los alimentos de origen natural, una fruta, un pedazo de carne, un huevo, yo no puedo estandarizar como yo puedo estandarizar una Coca-Cola. Yo me compro una Coca-Cola hoy día y me compro otra Coca-Cola mañana en otra ciudad y yo espero que sea exactamente igual. Misma composición de agua, misma composición de calorías, misma composición de todo. Si yo compro una manzana acá y una manzana mañana en el mismo lugar, no tengo ni una garantía que la manzana va a pesar lo mismo, va a medir lo mismo, va a tener exactamente el mismo color, el mismo contenido de distintas cosas, etc. En el caso del salmón, ni siquiera en un mismo animal, en el mismo pez, vamos a tener la misma composición. Es como que nosotros en nuestro cuerpo, en nuestro contenido de grasa, uno dice, yo tengo un 15% de grasa, yo tengo un 30% de grasa. Pero es promedio. Uno no tiene la misma cantidad de grasa en el dedo, que en la rodilla o que en la cintura, ¿cierto? Y entonces, si nosotros, cuando yo voy y como salmón, no necesariamente sé si me van a sacar un bistec de acá, de acá, de aquí, de acá. Cuando yo lo compro en mi casa, puedo decidir. Y le doy a las visitas ese y le doy el más rico para mí. O al revés, hay gente que es más generosa y le da a las visitas el mejor y para uno se come el peor. Pero uno tiene esa decisión. En un restaurante no tengo esa decisión. Y pasa mucho que en los sushi se pierde mucho salmón porque se sirve lo del medio nomás. Y el resto no se usa para eso porque la calidad es menos homogénea. Si ustedes se fijan, entre 3, 4 y 5, acá hay menos diferencia de colores que lo que hay en los bordes y por lo tanto, por eso se usa esa parte de aquí que es más magra. Esto estamos hablando de contenido de grasa, de contenido de agua, de contenido de proteína, de contenido de cualquier ingrediente de que está hecho un alimento de origen natural, tiene esa variabilidad. Y eso nos pone en un problema en control de calidad, porque tengo que tener un control de calidad suficientemente amplio que me permita cubrir todas las áreas de un mismo salmón y resulta que voy a tener salmones deportistas y salmones flojos. En una misma piscina voy a tener salmones más grandes y salmones más chicos. O si estoy en un árbol voy a tener manzanas que les dio más el sol y otras que les dio menos el sol, las que están más arriba, las que están más abajo. Y cuando después todas las pongo en el cajón, no puedo diferenciar cuál es cuál. Y entonces voy a tener una composición distinta, un deterioro distinto. Y eso tengo que tenerlo en cuenta. Entonces hay una variabilidad intrínseca complicada. ¿Por qué? Porque la oxidación y el deterioro biológico y químico depende del contenido de agua, depende del contenido de grasa y depende del contenido de proteínas principalmente. Entonces, si yo tengo una variación de contenido de proteínas que va desde menos de 4% hasta casi 20% en un mismo animal, imagínense lo que voy a tener si comparo un salmón con una trucha o con una merluza. Es absolutamente dispar, ¿ya? Entonces, es complicado esto cuando nosotros nos preocupamos de la inocuidad y tenemos entonces que salvaguardar ese problema. Esto es un poco más de lo que ya he dicho. En el caso del pescado, tiene una gracia el pescado. Todos sabemos que cuando el pescado se pone malo, huele feo, ¿sí? Y nosotros vemos eso y nosotros se imagina el olor a pescado. El olor a pescado es producto de la degradación de la carne de pescado. Un pescado de buena calidad, si uno va a un sushi de buena calidad, no hay olor a pescado. No debería haber olor a pescado en un lugar que vende pescado si ese pescado está estéril, recién salido de la fábrica. ¿Alguno de ustedes ha trabajado o visitado una planta de procesos de acuicultura, pero salmón aquí en Chile? En una salmonera dentro de la planta no debería haber olor a pescado.
Si hay olor a pescado y llega Cernapesca, clausura esa planta. Así de simple, porque el olor a pescado es inmediato detector de que pasamos como 2 niveles de deterioro de golpe. ¿Ya? Entonces, eso es un tema que nos alerta del contenido microbiológico por las reacciones que ocurren en la carne que producen estos derivados de nitrógeno que tienen ese olor. Las principales bacterias que atacan los distintos alimentos no son tampoco no es bacterias o una bacteria, son distintas bacterias. Y hay bacterias que son molestas y hay bacterias que son peligrosas. Hay bacterias que son peligrosas porque son peligrosas per se y hay bacterias que producen toxinas que pueden ser incluso mortales, ¿sí? Todos sabemos que hay ciertas bacterias que cuando hay contaminación de eso es alerta sanitaria. Cuando hay Clostridium botulinum o cuando hay listeria, da lo mismo si hay una unidad de bacteria o millones. Clausuro la planta. ¿Por qué? Porque el riesgo de salud del consumidor final es muy elevado. Entonces, esta es una tabla, y si ustedes no pueden bajar estos artículos dentro de la Universidad en general, uno puede bajarlos, pero me manda un correo y yo les mando los artículos en PDF porque los tengo todos en mi computador. Básicamente, aquí aparecen distintas bacterias que son las más típicas. En general, las aeromonas, distintas especies de aeromonas, no veo tan lejos, me voy a poner más acá. Sorry por la cámara, si me va. Tenemos acá Clostridium botulinum, que les decía, que el problema más grave tiene que ver con las toxinas. Tenemos listeria, que es un problema gravísimo en la inocuidad, en el procesamiento posterior y distribución de los alimentos, porque cada manipulación es un riesgo de contaminación. Tenemos también Escherichia coli, que aparece aquí, que todos sabemos que la Escherichia coli es asociada a contaminación de mal lavado de manos o mal manejo higiénico en alguna parte del proceso. Ahora, uno con Escherichia coli se enferma la guata, con listeria uno se puede morir. Entonces es distinto el nivel de preocupación que uno tiene a nivel planta de proceso en cada caso. La salmonela es mucho más complicada en otros alimentos, en los pollos o en alimentos de otras fuentes, ¿ya? Esto de acá son violaciones que en el año 2001, y es porque no hay datos tan organizados después, que el FDA, que es la asociación en Estados Unidos que revisa, que significa Food and Drug Administration, ellos son los que verifican que se cumplan las normas, lo cual es súper relevante en los alimentos que se exportan a Estados Unidos, pero también si es que nosotros viajamos a Estados Unidos o importamos alimentos de allá, también es muy relevante. Y si nos vemos acá, la mayor cantidad de violaciones de la FDA provienen de camarones y crustáceos, y tenemos algunos otros que vienen de langosta y otros tipos de pescado. Esto es en el mundo de los pescados, no en el mundo de otros alimentos, ¿ya? De todas maneras, no son necesariamente tantas en cantidad, pero en general para una planta de proceso o una empresa que produce estos alimentos, una violación es gravísima porque puede producirle recall de un container completo si estoy exportando o incluso perder un distribuidor o un cliente. Entonces es algo que no nos podemos pasar por alto. Y multas, etc. Entonces lo que les hablaba, hay dos temas, uno es la calidad y el otro es la inocuidad. En el tema de calidad, y aquí lo puse entre comillas, digamos, con las definiciones del ISO 9000 y de la FAO, la calidad tiene que ver cómo se cumplen ciertas características que uno espera de un alimento. Entonces uno puede decir, bueno, a mí no me gusta el brócoli, pero de todas maneras decir este brócoli está de buena calidad, porque tiene un color, un olor, una forma, que son estándares de calidad, independiente de que a mí me guste o no me guste. Y independiente de que no me haga daño, puede tener mala calidad porque, no sé, pues, está muy blanca las últimas florcitas del brócoli, entonces eso está malo en calidad. Pero no necesariamente hay un problema de inocuidad. En cambio, inocuidad son normas mucho más estrictas que tienen que ver con que si yo consumo eso, siguiendo las instrucciones de consumo, no me voy a enfermar. Entonces, si yo como pollo crudo y me enfermo, no es culpa de la empresa que produce pollos, es culpa de que yo consumí pollo crudo, que el pollo no está pensado para ser consumido crudo. Si yo consumo pescado crudo y me enfermo, ahí sí, porque el pescado se puede consumir crudo. Puedo hacer ceviche, puedo hacer sushi, puedo hacer distintas preparaciones en pescado crudo. Y eso entonces me tengo que preocupar como proveedor, si es que este pescado no es para ser consumido crudo, tiene que tener una alerta, no consumir crudo. Porque una persona normal que está acostumbrado aquí a comer ceviche, va a agarrar cualquier pescado y hacer ceviche, no se va a preocupar
¿qué es lo que le dice la literatura? No va a buscar en la literatura. Uno va a la feria, compra el pescado, va y lo hace. ¿Sí? Entonces, si es que eso no se puede consumir crudo, tiene que tener una alerta importante. Por otro lado, los consumidores, todos ustedes, todos nosotros, además de trabajar o estudiar temas de alimentos, todos comemos. Eso no vale hacerle levantar la mano quién come, porque me espero que todos aquí comemos, ¿cierto? Y el consumidor tiene restricciones distintas y a veces no necesariamente bien informadas o no necesariamente razonables. Y uno puede decir, no, se puso de moda la comida de color verde. Y toda la gente quiere que todo sea verde. Bueno, eso puede ser absolutamente irracional, pero hay mucha gente que prefiere los alimentos sin gluten, sin ser celíaco, los alimentos sin lactosa, sin tener intolerancia a la lactosa, simplemente porque cree que son más saludables. Y eso, uno esté de acuerdo o no esté de acuerdo, puede educar a la población, etc. Como productor de alimentos uno tiene que respetarlo y producir. Ahora, si lo que están pidiendo es algo, queremos sushi de pollo, entonces uno tiene que decirle no. No, porque rompe la regla anterior de la inocuidad. Aunque usted quiera, no se lo voy a dar. ¿Cierto? Entonces, tenemos cosas como 100% natural, gluten free, sin nanotecnología, real food. Estos son sellos que están aquí recopilados en esta publicación, pero son sellos comerciales de marketing. No son certificaciones, no son normas ISO, son sellos como quien dice las buenas prácticas de una empresa, son sellos que a veces están patentados, a veces están asociados a ciertas empresas, pero no son necesariamente relacionados con reglamentos. Pero tenemos que tener en cuenta que hoy día el consumidor quiere comida que sea natural. Ahora, todos aquí estamos en el mundo de los alimentos y por lo tanto estamos en confianza, pero yo digo, mi producto tiene solo ingredientes naturales y eso así, ¡ah, qué bueno! Y claro, el cianuro también es natural. Pero no tengo por qué decir eso, ¿cierto? Porque en el fondo yo quiero decir que uso solo ingredientes naturales que además son saludables e inocuos. ¿Ya? Pero eso ya es demasiado largo, mejor digo naturales y la gente dice, natural, bueno, sí, good. ¿Ya? Entonces, ojo con eso, que no necesariamente eso hace que sea saludable. Todo esto puede ser, el cianuro puede ser GMO free, puede ser, igual me va a matar, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a entrar un poco en terreno. Aditivos antioxidantes, por ejemplo, es una foto en una investigación de una manzana que, no tiene mucha pila parece, que una manzana que se le aplicó un recubrimiento a un lado y no al otro, una manzana verde. Y ustedes se fijan el pardeamiento y el nivel de oxidación distinto que hay en ambos lados, ¿ya? En este caso se usaron distintos tipos de antioxidantes del tipo té verde, polen. Ojo con eso porque a veces antioxidantes muy buenos pueden tener efectos colaterales negativos. Por ejemplo, hay gente que es alérgica al polen. Si yo le pongo polen a una manzana, tengo que ver la reglamentación local donde yo voy a producir y vender esa manzana, si es que tengo que etiquetarlo o no etiquetarlo. Ahora bien, hoy día muchos de los productos que se aplican son de origen de petróleo o derivados de petróleo que no son comestibles y uno asume que la gente la lava la manzana antes de comérsela. Pero si uno no la lava, uno no se preocupa, porque la manzana está sola, no tiene ni una etiqueta. Entonces aquí si es que uno le aplica alguna cosa y que tiene algún ingrediente, hay que fijarse, y vamos a comentar eso un poco después, en el Códex Alimentario y en Reglamento Sanitario de Alimentos, si es que es consumo local, y en las normas de Europa o de Estados Unidos o de Brasil o donde sea que lo voy a vender, si es que necesito etiquetarlo o no etiquetarlo. ¿Ya? ¿Qué otros compuestos que son antioxidantes muy buenos? Aceites esenciales, son antioxidantes muy buenos en general. Hay que ojo porque si le agrego clavo de olor a la manzana, me va a quedar una manzana con sabor a clavo de olor, no es tan buena idea. Prefiero que se oxide a que tenga sabor a pan de Pascua, ¿cierto? Compuestos activos de los aceites esenciales o compuestos activos de los ingredientes, como el carbacrol, el timón, el limoneno. Cada uno de los componentes aceites esenciales, por ejemplo, es en realidad una suma de elementos, de compuestos químicos, que uno los puede aislar. Y entonces yo puedo aislar el componente activo antioxidante del olor. Y entonces puedo agregar un componente que después no me afecta el olor o el sabor del alimento. Y también tenemos extractos de algas que están siendo estudiados hace menos tiempo y por lo tanto hay menos información, pero son súper interesantes y hoy día se pueden cultivar algas de manera bastante amigable, bastante ecológicamente y no necesariamente
en contra de la producción de otros subproductos de las algas, como pueden ser el biodiesel o otras energías renovables. Aquí simplemente mostrarles, no se ve mucho, la composición química de los compuestos. Los principales son los compuestos fenólicos. O sea, cuando yo digo polifenoles, me refiero a compuestos polímeros, es decir, varias uniones seguidas de un mismo elemento o de un mismo grupo de compuestos, que tenemos entonces los polifenoles, y los antioxidantes fenólicos tienen bastante distintas familias de compuestos químicos. Entonces tenemos sintéticos. Esto es lo que se usaron y se han usado por mucho tiempo y ya están casi todos prohibidos. Acá, allá o allá, pero si están prohibidos en alguna parte es por algo. Entonces, aunque no estén prohibidos en Chile, si están prohibidos en otro país, pucha, tratemos de ir sacándolos, porque eventualmente va a haber algún proveedor de alguna parte que va a leer la reglamentación de otro país y va a decir, ah, si está prohibido en Israel, ¿por qué lo permiten acá? Pucha, prohibámoslo acá también. Entonces, ojo con eso. Yo sugiero, si usamos esto, salirse de ahí lo antes posible. En naturales, y lo otro que ocurre es que, para bien y para mal, si están aquí, yo me imagino que les interesa saber más del tema, y eso es súper bueno, porque esto se sabe y se aparecen cosas nuevas todos los días. Hasta hace 5 años no era tan terrible incorporar ingredientes en los alimentos no tan felices, por decirlo. Hoy día ya no es tan bueno, dado que, pues no es tan bueno, ya uno no puede hacer como, no importa, si en total le va a echar bien poquito y nadie se va a dar cuenta. Porque hoy día las técnicas analíticas son tan buenas que hoy día con un papelito tipo lector de pH se pueden detectar muchos componentes de los alimentos y me pueden detectar que yo le agregué algo que está prohibido, aunque yo diga, no, pues yo solo le agregué. Se puede demostrar que algo lo contiene. Las técnicas analíticas están muy sofisticadas al respecto. Entonces, para los que aplicamos productos de buena calidad es súper bueno, porque nuestros productos, usted puede decir, evalúe todo lo que quiera, estoy 100% seguro que no contiene DHT. Y si es que se le agregó, me van a pillar. Por lo tanto, a la competencia que lo aplica, yo voy a tener una ventaja competitiva al respecto. Bueno, y de los ingredientes, básicamente tiene que ver con de dónde vienen, de distintos orígenes, donde tenemos aquí flavonoles, flavonas, las catequinas, una gran cantidad de compuestos muy interesantes, y vamos a hablar un poquito a continuación algunos ejemplos. Entonces, los ácidos fenólicos básicamente se caracterizan, estos son la composición química típica de los ácidos fenólicos. Si ustedes se fijan, todos estos componentes tienen estos anillos y tienen estos grupos aquí que pueden ser distintos. Este R1, R2, R3, si es un hidrógeno, entonces es como este compuesto y así, ¿cierto? Y este COH, ¿cierto? Este grupo de acá es lo que hace antioxidante al antioxidante, porque este OH de acá puede reaccionar, ¿sí? Entonces, como puede reaccionar, entonces lo hace capaz de evitar que la otra cosa se oxide, porque lo que se oxida es esto. Este grupo acá se oxida y entonces tenemos que lo que está al lado no se oxida, dado que el oxígeno es finito y si lo uso yo, no lo puedes usar tú. ¿Sí? Entonces tenemos aquí, por ejemplo, el ácido vanílico, el ácido cirígico, el ácido gálico, el ácido cafeico, que ustedes podrán imaginar que se llama ácido cafeico porque la cafeína, los cafés contiene, además de cafeína y otros ingredientes, ácido cafeico, y por eso, entre otras cosas, el café tiene características antioxidantes. Los flavonoides, son de los más interesantes. Tenemos los frutos rojos, muchas frutas, casi todas las frutas que tienen colores fuertes, contienen este tipo de compuestos que, como se fijan aquí, tienen ya sean este grupo doble de oxígeno, que tiene entonces electrones extra que pueden reaccionar, y estos OH de acá que también son reaccionables. Mientras más OH tengo, más antioxidante es, ¿ya? Entonces, tengo aquí, por ejemplo, la quercetina, que es uno de los compuestos más antioxidantes de esta familia de compuestos. Las plantas en particular tienen grandes cantidades de antioxidantes y especias, y esto lo sabían la gente antigua, estamos hablando en la India, ¿cierto? O en la época de Cristóbal Colón, cuando estaba yendo a buscar las especias, no solo era por el sabor las especias. Si a alguno de ustedes les gusta la historia y ha leído al respecto, la razón de las especias
no empezó por alinear la comida, fue para preservarla. Si yo tengo una carne y la lleno de orégano, pero así, no se me va a echar a perder. ¿Por qué? Por las propiedades antioxidantes y antimicrobianas del orégano. Y además, ¡uy!, queda rico de sabor. Buena, win-win. ¿Ya? Lo mismo que la sal, y ahí hay otro tema del que no voy a hablar hoy día, que uno de los problemas de la sal, todos sabemos que no es tan buena por el tema cardíaco, y hay leyes de reducir la sal, pero la sal no se incorpora a los alimentos solo por el sabor, se incorpora principalmente porque es un estabilizante y un antimicrobiano natural, porque sube la presión osmótica, entonces las bacterias se revientan básicamente. Y entonces, tengo que disminuir la sal a 1/3, la vienesa me va a durar 1/10. Entonces tengo que hacer algo más, ya sea o proceso o agregarle algo a esa vienesa para que dure lo mismo que duraba la vienesa saladita. El sabor es súper fácil de arreglar, porque en general tienen más sal de la cuenta para efectos de sabor. Está saturado en términos de, si le agrego la mitad de la sal, el sabor no va a cambiar tanto. Pero sí puede que dure 10% o 20% del tiempo que debería durar. Y ahí hay un desafío súper importante para la industria, porque estamos reduciendo la sal a niveles bastante críticos en términos de la producción. Aquí tenemos básicamente distintos compuestos, el clavo de olor, el tomillo, el romero, el orégano, son compuestos que tienen una gran capacidad antioxidante y se puede medir de varias maneras, no voy a entrar en ese detalle, pero esto aquí estamos hablando de la actividad antioxidante y el nivel relativo. ¿Ya? Las algas también, tenemos distintos tipos de extractos de algas. Las algas se están usando hoy día en muchas aplicaciones y una muy interesante tiene que ver con el tema antioxidante y también tiene efectos bioactivos para el consumidor final. Hay muchos suplementos alimenticios hoy día en base de algas. También es antimicrobiano, antifúngico, antiviral e incluso están siendo estudiados como agentes también terapéuticos para enfermedades para el humano. También se están usando y se pueden usar, se están investigando para el uso en alimentos de animales para reducir el uso de antibióticos u otro tipo de agentes externos para disminuir enfermedades en animales de producción de alimentos. Básicamente son 3 familias. Tenemos las algas pardas, las algas... aquí no los tengo, no están... Tenemos las algas pardas, las algas rojas y las algas verdes. Básicamente son de distintos tipos. Aquí hay 3 ejemplos. Todos conocemos el cochayuyo, el luche. Son algas que se dan aquí en Chile. Tenemos otras algas que son más como plantas. Hay algas, microalgas y macroalgas. Pero básicamente todas ellas tienen distintos compuestos y vamos a hablar un poquito de ellos a continuación. Tenemos los fucoxantinas, que si ustedes se fijan, vuelven a tener estos grupos funcionales en los extremos que los hacen antioxidantes. Los fluorotaninos, si ustedes se fijan, estos son extremadamente antioxidantes. Y distintos polisacáridos que además le dan estructura y pueden ser usados de otras características. O sea, de hecho, podrían ser usados hasta como endulzantes algunos extractos de algas por la presencia de estos polisacáridos. Esto no voy a entrar en el detalle químico, si es que alguno está interesado les puedo enviar, les digo, estos artículos, pero básicamente esto tiene que ver con cuál es el principio de acción de la oxidación y de la antioxidación de estos elementos. Lo que ocurre acá es que tengo factores externos que producen la oxidación, condiciones también asociadas a lo que decía, temas mecánicos, biológicos, químicos, y tengo entonces aquí que los compuestos fenólicos lo que hacen es bloquear algunas reacciones que ocurren ya sea cuando yo consumo el antioxidante como consumidor final o en el mismo alimento cuando está sobre o dentro del alimento. También, si es que exageramos el contenido de antioxidantes en un alimento, puede llegar incluso a tener actividad antioxidante para el consumidor. Ahora, para poder declararlo, tengo que demostrarlo. Pero todos sabemos que hay suplementos y hay alimentos que son, por ejemplo, extractos, jugos de maqui, que se vende por sus características antioxidantes. Todo el mundo sabe que el maqui es antioxidante, pero si me va a proteger de que me aparezcan arrugas o no,
está por verse, porque no se ha hecho esos estudios para demostrarlo, y para poder hacer ese claim tengo que haberlo demostrado. Entonces, estas cosas nuevas hay que esperar para saber si realmente va a tener un efecto real en la piel, en la salud, etc. Y aquí vamos a entrar a algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos unos pescados, que esto en el fondo que es caballa, que se le aplicó compuestos fenólicos, y ustedes se fijan aquí, este es otro tipo de medición de capacidad antioxidante, de oxidación, y tenemos que el control, al cual no se le aplicó nada, aumenta su oxidación abruptamente en días de almacenamiento sobre hielo, como está en esta foto, y en cambio si es que se le aplica o catequina o ácido cafeico o distintos ácidos que los que hablamos antes, puedo mantener el nivel oxidativo bastante parejo. Aquí la oxidación eventualmente disminuye, pero no es porque se desoxidó, sino porque empezaron a ocurrir otras cosas que pueden ser peores, por ejemplo, contaminación o crecimiento microbiológico, que se contraponen a la oxidación. Pero ya con este nivel de oxidación, probablemente el sabor de ese pescado va a ser como rancio, como va a tener una textura y un sabor tipo queso, que es porque se oxidaron los lípidos de la superficie de la carne del pescado. Otro ejemplo, aquí tenemos cáscara de cebada, que también contiene antioxidantes naturales y que se le aplicó sobre salmón congelado, y si ustedes se fijan acá, tiene una diferencia de oxidación importante respecto a distintos tratamientos. ¿Bien? Esto es la cantidad de ácidos grasos libres y esta es la cantidad de oxidación después de 12 meses. En el caso de los alimentos congelados, la oxidación es mucho más grave que el crecimiento microbiológico, porque los microorganismos, si no crecen a esas temperaturas, lo más probable es que un salmón o un pedazo de carne que yo compre y que diga la duración en el freezer congelado es 6, 8 meses, y yo no anoté la fecha que lo compré y me lo como 1 año y medio después, probablemente no me haga mal, pero no va a estar rico. Probablemente no va a estar tan naranjito, va a estar con algunas partes medias café, probablemente el sabor va a ser bien genérico, no va a ser sabor a salmón, y es por la oxidación. Entonces, depende el formato del alimento, es cuál de las dos cosas me preocupa más. También depende del consumidor final. Hay países donde la textura es lo más importante, da lo mismo que tenga mal olor, si es que tiene fea la textura. En Corea, por ejemplo, en Corea si el pescado no está parejito y tiene como arruguitas porque el cuchillo lo cortó mal, lo rechazan, independiente de que esté perfecto. ¿Ya? En cambio, en otros países da lo mismo, si se lo van a consumir cocinado y lleno de adornos arriba, en Estados Unidos, por ejemplo, la mayoría cuando come salmón en Estados Unidos o pescado en Estados Unidos le echan una salsa arriba. Eso da lo mismo si está arrugado o no está arrugado, si igual el consumidor no lo va a ver. Es distinto si me lo voy a comer crudo o me lo voy a comer mirando la superficie, que si está así voy a decir, uy, ¿qué le pasó acá? También se usa para alimentos enlatados, en este caso son extractos de algas que se aplicaron de distintas algas chilenas que se le aplicaron a salmón enlatado. Y si ustedes se fijan acá, a distintos días de almacenamiento, cuando ya tengo 170 días, que es un tiempo que ya es relevante para las latas, nadie enlata pensando en abrir la lata a los 8 días. Pero a los 170 días sí, algo que ya me interesa, lo que no tiene nada, ya llegó el contenido de compuestos nitrogenados totales a niveles que ya no es atractivo de consumir. Esto está absolutamente rancio, absolutamente oxidado, y probablemente esto ya tiene olor como a malo. No olor a podrido, pero olor a malo. En cambio, todas las algas que se usaron mantuvieron el nivel de compuestos nitrogenados totales muy similar al día 8, que es casi lo mismo que al principio, ¿cierto? Y ahí se probaron cochayuyo, lechuga de mar, ulte, luche rojo, este es el luche rojo, y otras algas también se podrían usar. Ese era como un trabajo de prueba de concepto del uso de algas en Chile. Carbacrol y timol, como les decía, son extractos de aceites esenciales que están en el aceite de romero, de tomillo, de orégano y de ese tipo. Y acá tenemos una capacidad antioxidante aquí está. El control es básicamente estos cuadraditos blancos de acá,
Y distintos tratamientos, algunos tienen más o menos efectos, y en este caso son soluciones también que contienen otros compuestos además del carbacrol y el timol, ¿ya? Y mostrando también que uno puede incorporar estos ingredientes en conjunto con procesamientos distintos. Hoy día se están investigando procesamientos a altas presiones, por ejemplo, que se pueden usar en conjunto con ingredientes naturales que puedan mejorar las características. Estos ingredientes naturales en general se deterioran con el calor y por lo tanto si es que el proceso incorpora además altas temperaturas, no necesariamente van a ser sinérgicos, sino que incluso podrían ser antagónicos. Es decir, el alto calor, la temperatura sobre estos ingredientes podría producir un efecto contraproducente finalmente en el alimento. Y por lo tanto hay que verificar caso a caso. Esta es una fruta parecida como una mezcla entre chirimoya, lúcuma y palta. Es una fruta brasileña que se llama pequi y que se usó para medir la firmeza y la pérdida de peso de un tomate. En el caso de los tomates, el problema de la oxidación o del deterioro está asociado a que el tomate se ponga blando, ¿sí? Que uno lo toque y esté blandengue. Y eso además que chorree agua. Que al perder agua pierde esta turgencia y eso hace que ese tomate ya tiene menos calidad. Muchas veces es por proceso mecánico. Si se me cae el tomate y se hace como un chichón del tomate, ese chichón lo que va a hacer es que se va a llenar de agua y esa agua va a empezar eventualmente a escurrir hacia afuera y va a perderle al tomate. Entonces, en este caso está pensando en un tomate que no ha tenido un problema mecánico y efectivamente el aplicar esto se mejora la firmeza después de, obviamente, con días de almacenamiento la firmeza disminuye y la pérdida en peso también afecta. En este caso, los efectos que ustedes se fijan acá, científicos, son súper lindos para el paper, porque las diferencias son significativas. Perfecto el gráfico. Pero para la producción no sirve para nada. Porque efectos prácticos ya gano un día, medio día lo más. ¿Sí? Si aquí efectos prácticos pierde peso, igual pierde peso, un poquito menos, pero pierde peso. Entonces, sigue habiendo mucha investigación y mucha gente pregunta, ¿por qué de esto no hay tanto en el mercado? Y la razón es que a veces no es suficiente por sí solo. En este caso, estamos un ejemplo de almidón con extractos usados en Granada. Estos son recubrimientos. Estos ya no son los ingredientes solos, sino que estos ingredientes están incorporados en una matriz sólida que se aplica sobre el alimento, como quien aplica un baño de chocolate a un helado o quien aplica una jalea, que esto se aplica para, por ejemplo, las frutas para que no se oxiden, no se pongan feas. A eso me refiero con recubrimiento, ¿ya? Entonces, en este caso, los recubrimientos no solo contienen los ingredientes, sino que también le dan como estabilidad y hacen que los ingredientes se mantengan ahí. No van a difundir hacia adentro, no van a evaporarse, no se van a desaparecer. Y en este caso el efecto es mucho más relevante. Tenemos aquí, este es el control, básicamente que no tiene nada, y los distintos tipos de recubrimientos que se usaron, recubrimiento solo o con estos extractos, hay una disminución en peso, ahora sí, importante. Aquí no disminuyó el peso del alimento en el alimento en gran cantidad. En este caso, el pardeamiento de la granada, sin nada, tenemos un pardeamiento absolutamente exponencial después de 6 días de almacenamiento. En cambio, con distintos tipos de recubrimiento, hasta los 12 días tenía un pardeamiento muy moderado, que en el fondo se puede decir que se nota que no es de ese día la granada, pero es una fruta que se puede consumir perfectamente. Y este tercero es muy interesante porque producto de eso podemos mantener las características que si yo como granada es porque tiene vitamina C. Y si es que la vitamina C se pierde producto de que pierde peso o que se pardea porque se oxidó, pierde los componentes activos y yo estoy comiendo eso porque me dice tengo que comer vitamina C porque hace bien y digo no, pero si yo como hartas naranjas, si esas naranjas se oxidaron no van a tener tanta vitamina C. Entonces esto tiene un efecto bioactivo fundamental para el consumidor final. Acá.
Esta es una tabla solo para mostrarles que hay mucho de esto, yo estoy mostrando solo algunos ejemplos de distintos tipos de antioxidantes y se han usado en distintos tipos de alimentos que han sido experimentados con distintos tipos de antioxidantes, con distintos tipos de tratamiento. Tenemos básicamente hamburguesas, cecinas, carnes y distintas carnes. Este artículo se basa en productos de origen de proteico, cárnico, y por eso está basado en eso. Pero básicamente, por ejemplo, de frutas se han sacado este tipo de compuestos, de especies o hierbas se han sacado los que hablábamos recién, también se han sacado de los aceites esenciales, o de origen de nueces o de distintos tipos de frutos secos. Acá, otro ejemplo que tenemos acá, cómo podemos, a través del uso antioxidante, inhibir la presencia de ciertas toxinas. Tenemos el extracto de té verde, es también muy interesante. Tenemos la pimienta, los tocoferoles, que están muy presentes en los extractos de aceite, ¿cómo se llama?, de té verde. Y tenemos entonces, estos son los componentes químicos que realmente están provocando el efecto. También tenemos incorporación de la miel, por ejemplo. La miel tiene un defecto que es una de las razones por las que uno consume miel, pero su textura es difícil de trabajar, ¿ya? Tiene mucho azúcar, pero el problema más complejo es que es naranja. Y es imposible sacarle el color a la miel. Por lo tanto, si ustedes quieren aplicar miel o cualquier cosa que contenga miel a un producto blanco, no les va a resultar. En cambio, aquí se aplicó a pavo dorado, cocido, maravilloso, la miel queda más dorado, más brillante, que incluso mejor. Además le da un sabor medio dulzón, que puede ser parte de la preparación y que puede quedar un producto medio agridulce que puede ser interesante para el consumidor final. Pero si el consumidor final quiere comer pavo, que sepa solamente pavo, no le voy a poder agregar algo con miel. Eso es solamente tener en cuenta. Aquí se aplicó miel y también se han estudiado extractos de polen, y lo que tenemos aquí es el efecto antioxidante dependiendo después de distintas horas, dependiendo del tipo de tratamiento, y básicamente podemos reducir la oxidación en la carne de pavo en la medida que le vamos agregando estos componentes. Otro ejemplo de miel con carne molida de pavo también, que también ha tenido un efecto que podemos ver en los números de al aumentar la cantidad de miel que le estoy agregando, voy teniendo un efecto mucho más fuerte después de varios días de almacenamiento. Bueno, eso es antioxidante. Pero los alimentos no se echan a perder solo por oxidación. Las manzanas se van a oxidar mucho antes de que se echen a perder de otra manera. Probablemente uno puede tener una manzana dentro del refrigerador meses, ¿sí? Y de repente dice, uy, esta manzana, y uno se la come y ya no está tan rica, pero porque perdió agua, ¿sí? Se arruga y puede ser media desadrida. Y es muy difícil que una manzana que ha estado un mes en el refrigerador, nada le haya pegado un golpecito. Y si le pegó un golpecito, se va a haber puesto negra y eso ya no necesariamente va a estar buena. En cambio, si yo tengo un pedazo de carne o un pedazo de pescado, ni siquiera voy a alcanzar a ver la oxidación. Va a empezar a tener mal olor mucho antes y va a tener contenido microbiológico que me va a hacer daño, me voy a enfermar de la guata, mucho antes a que se oxide. O sea, un salmón cuando está oxidado, es decir, se ve color gris, hace días o semanas no me puedo acercar a ese salmón por el olor. Por lo tanto, que se oxide o no se oxide no es tan relevante, porque se va a contaminar de microorganismos antes. ¿Por qué pasa eso? Por el contenido de agua, por el contenido de proteínas, por el contenido de lípidos que tienen los distintos alimentos, que los hacen más susceptibles a una cosa o a la otra. En términos de antimicrobianos, tenemos distintos componentes. Esta es la manera como in vitro se evalúa la capacidad antimicrobiana de un ingrediente. Se hace aquí un hoyito, se hace un agar, muchos de ustedes probablemente lo han hecho, se hace un cultivo de agar, se pone un sacabocados, de ahí se agrega ya sea con una matriz o el líquido se echa directamente del componente antimicrobiano que uno quiere probar, y uno cultiva aquí bacterias, ya sea bacterias genéricas o bacterias específicas, y uno mida la distancia a la cual la bacteria dejó de vivir cerca de mi ingrediente. Mientras más grande este halo, es más efectivo el antimicrobiano versus que está
si es que este compuesto es absolutamente no antimicrobiano, las bacterias van a poblar todo y no va a haber ningún espacio aquí vacío. ¿Ya? Tenemos distintos tipos de ingredientes, obviamente aceites esenciales, extractos de plantas, probióticos, compuestos fenólicos. Los compuestos que hablamos antes, todos también son antimicrobianos, y entonces uno puede jugar que sea simultáneamente antimicrobiano y antioxidante. ¿Cómo funciona la acción antimicrobiana? Típicamente de 2 o 3 maneras muy concretas. Una, los compuestos tienen carga, o se pueden cargar. Esto OH se sale el hidrógeno y me queda cargado negativamente, o se agrega un hidrógeno y queda cargado positivamente, depende de los compuestos. El quitosano, por ejemplo, es un polímero cargado positivamente. Esas cargas lo que hacen es romper y atacar la membrana celular de las bacterias, haciendo que entonces la bacteria explota o implota, digamos. Y también tenemos compuestos que son capaces de entrar al interior de la bacteria por entre medio de la membrana y adentro de la bacteria la coagulan. Hacen que toda la composición se coagula y eso hace que la bacteria no puede reproducirse y muere. Esos son como principalmente los mecanismos de acción y son distintos en bacterias gram positivas, gram negativas. Hay muchas bacterias que desarrollan capacidad de ser resistentes a los antibióticos y por lo menos yo no me he enfrentado a bacterias que sean resistentes a antimicrobianos de origen natural. ¿Ya? Una de las razones es que al ser de origen natural la composición no es exacta siempre. Hay una variabilidad. La plantita de orégano que yo planto en mi casa en marzo no tiene la misma composición química que si la saco en abril, en mayo, en junio, y si es que voy a Linares a sacar una planta y la saco de aquí o de acá, no va a ser igual. Y por lo tanto, químicamente hay una variabilidad y eso ecológicamente hace que sea mucho más efectivo y más robusto esa efectividad. Los principales aceites esenciales que se usan como antimicrobianos son los que aparecen acá y como si ustedes se fijan son los mismos que, no en el mismo orden, pero más o menos los mismos. Tenemos el orégano, el romero, el tomillo, etc. Y estos son los que se han usado en pescado o que se han evaluado en pescado, pero también han sido evaluados y han sido usados en otros alimentos. En esta tablita podemos ver distintas combinaciones de matrices matrices poliméricas que han tenido incorporados estos compuestos con un objetivo antimicrobiano. Y tenemos acá qué polímero o polisacárido se ha usado como recubridor. Entonces tenemos el polisacáridos como quitosano, alginato, quitosano y alginato son los principales. O proteínas, pues tenemos proteína de la leche, proteína de soya. El problema de usar proteína de la leche, de soya o de trigo es que hay gente que es alérgica a estas cosas. Entonces, aquí hay un riesgo de que va a tener que ponerle así una etiqueta que no es gluten free o que si es que usted es alérgico a la caseína, no se acerque, etc. Esto en general son bastante más genéricos que por la posibilidad de consumo. Tenemos entonces distintos tipos de aceites esenciales que se han usado aquí en distintas concentraciones. ¿Para qué? Para, por ejemplo, proteger las frutillas, las manzanas, pescado, carne, sardina, etc. O sea, de una gran variedad de alimentos. Algunos ejemplos. Aquí, por ejemplo, tenemos salmón, o trucha arcoíris más bien, con aceite esencial de orégano, y vemos que esto es el contenido microbiológico total, donde lo que estamos viendo es la cantidad, la unidad formadora de colonia por gramo de alimento de bacterias aeróbicas típicamente, donde estos valores son escala logarítmica, es decir, 4 no es el doble que 2, sino que es 100 veces más que 2. O sea, 2 es 100 y 4 es 10.000. Entonces, aquí cambios muy pequeños son muy importantes y para poder comer un pescado saludablemente, en rigor estamos 10 elevado a 6 en nuestro límite acá. Entonces, en estos casos de acá, este alimento se podía consumir hasta el día 4 o 5, y en cambio, en este tratamiento, donde se agregó el aceite esencial, en rigor se puede consumir hasta el día 8. O sea, en este caso, esto es un artículo más o menos antiguo, pero
sin ser muy maravilloso, porque de 4 a 8 también es poco tiempo, pero es el doble de tiempo que estoy logrando incorporar solamente con eso. Frutillas, tenemos acá, aquí aparecen microorganismos, pero también hongos. El control, que no se le aplicó nada, y a estos 6 frutillas se le aplicó quitosano. Y vemos que la luz de acá no se ve demasiado bien, pero claramente el control a los 10 días ya ni siquiera pensar en probarla. Y en cambio con recubrimiento vemos que hasta 21 días, esto ya está media fea, pero absolutamente distinto a este caso acá. Esto es súper importante para las empresas del retail, porque yo soy Walmart, yo soy Jumbo, yo soy Líder, yo soy Costco, yo soy Whole Foods, y compro frutillas a mi proveedor y las vendo, y si no las vendo en un día, y el día siguiente están feitas, soné, ¿qué hago? Las regalo a la gente que trabaja ahí, las devuelvo al proveedor, el proveedor me dice, no, pues tú las compraste y estaban buenas cuando yo te las vendí. Entonces hay todo un tema de la distribución, que esto es súper importante para reducir la basura que se genera producto de las cadenas de distribución. Además de que como consumidor yo quiero comprar la frutilla y tener que comérmela en el fin de semana. Si no, tengo que ir a comprar la frutilla justo antes de comérmela, es como que uno tendría que ir al supermercado todos los días, porque hoy día quiero frutillas, pero mañana no, ¿cierto? Entonces, hoy día no quiero y mañana sí. Entonces, eso es súper importante. Otro ejemplo que tiene que ver con el uso del quitosano. El quitosano típicamente se obtiene del caparazón de los crustáceos, camarones, langostas, centollas, que se saca de los residuos de esos animales, no se saca de la carne de los camarones. Y tenemos un efecto antioxidante súper interesante, donde, si ustedes se fijan acá, después de varios días, en gris está sin nada y en azul con este recubrimiento de quitosano. Tenemos que después de uno ya no está bueno. Con el quitosano subimos de 9 días a 15 días, ¿bien? Pero el antimicrobiano tenemos una disminución, pero es marginal. No logra generar un aumento de calidad o de vida útil, en este caso el filete de salmón. Sin embargo, si nosotros además de los recubrimientos les agregamos estos compuestos que son bioactivos, tenemos por ejemplo este caso, quitosano gelatina. La gelatina se aplica para que sean más flexibles los recubrimientos. Con aceite esencial de clavo de olor se aplica salmón a 2 grados Celsius, o sea, se almacena a 2 grados Celsius y tenemos una disminución sumamente significativa en el contenido microbiológico después de 11 días de almacenamiento. Aquí también tenemos con aceite esencial de canela, que es uno de los aceites esenciales más efectivos. Tenemos que quitosano tiene un efecto antimicrobiano y quitosano más canela también. Y el efecto antioxidante es más significativo cuando tenemos la canela versus solamente el quitosano. Estos son distintos experimentos en distintas condiciones y, como decíamos al principio, un salmón no es igual que otro salmón, y cuando uno ve un artículo o un trabajo se refiere en general a salmón, y depende si fue salmón atlántico, si fue salmón cojo, es decir, del Pacífico, si fue de Noruega, de Escocia, de Chile, de Canadá, o si fue el día de extracción de la planta de proceso o a la semana. Eso hace distinto, porque muchas de estas investigaciones se han hecho en conjunto con las plantas de proceso, pero muchas otras se han hecho donde los investigadores van al supermercado y compran salmón. Y por lo tanto, ahí no pueden garantizar la calidad de ese salmón. Por eso, cada estudio hay que analizarlo por separado y no decir todo como si fuera una gran cosa, ¿ya? Eso solamente para tener en cuenta que por eso los distintos resultados que vemos en cada uno de ellos. Entonces aquí tenemos un resumen de distintos ejemplos. Tenemos acá estos recubrimientos, se pueden usar en manzanas, frutillas y distintas frutas. Este es un artículo asociado a fruta. También se puede en dipping. Dipping es sumergir la fruta en un líquido para que quede recubierto. El coating es similar, pero la diferencia es que en el coating, cuando yo recubro, me va a quedar... Es como cuando yo... A ver, el dipping es que yo meto esto en un líquido, que después lo saco y el líquido se va a evaporar. Era agua que tenía, por ejemplo, agua con carbacrol. Meto la fruta en el agua con carbacrol, saco, se evapora el agua y queda solo el carbacrol. En cambio, en el coating, cuando yo sumerjo
en el quitosano con carbacriol, o el alginato con carbacriol más bien, cuando lo saco, el alginato queda, se solidifica en la superficie del alimento. Y la exposición volátil es que le aplico sin el agua, le aplico solamente el compuesto activo. Esto es más difícil de aplicar, hay que hacerlo por aspersión o por una manera bastante menos eficiente. Por ejemplo, todos nos gusta comer fruta en la mañana, o no todos, a mucha gente nos gusta comer fruta en la mañana picada, pero no siempre tenemos toda esa fruta en la casa, o vamos en la esquina y compramos la fruta hecha, o vamos a la cafetería de amiga y compramos la fruta picada. Todos sabemos que si yo pico la manzana y no me la como al tiro, se va a poner negra. Y yo compro la fruta y no está negra. ¿Por qué no está negra? Es muy raro que la fruta que yo compro en un vasito no tenga ningún jugo. ¿Sí? Aunque yo no me guste el jugo, me conviene que tenga jugo. Porque ese jugo, en este caso, es con jugo de piña que contiene miel. Además, la miel es endulzante. Hay mucha gente que no le gusta la fruta desabrida, sino que le gusta la fruta más dulcecita. Eso tiene un efecto antimicrobiano y antioxidante importante. Tenemos también cosas más nuevas. Por ejemplo, los probióticos. Los probióticos se usan como aditivos porque también tienen un efecto controlador de la flora bacteriana o del crecimiento de microorganismos. Son microorganismos que no me van a hacer daño, pero van a competir con los microorganismos que sí me hacen daño. Entonces, tiene una ventaja en ese sentido. También producen ácido láctico, que reduce el pH, lo que hace que el alimento dure de mejor calidad con pH más ácido. De hecho, una de las razones por qué los pescados y los mariscos duran tan poco es porque su pH es básico. Entonces, las reacciones que ocurren más rápido por el pH básico. Por eso no le echa limón al pescado. ¿Sí? Y no le echa limón a la carne, porque la carne ya es ácida, ¿para qué le va a agregar más limón? En cambio, el pescado queda rico con limón. Esas cosas a veces no las hace por cosas culinarias o por historia y no piensa realmente que tiene un efecto directo en lo que estoy cocinando. ¿Ya? Tenemos aquí distintos tipos de acciones y de nuevo tenemos un tema de efectividad, actividad antimicrobiana, tenemos bactericidas, o sea, estas bacterias no son, la actividad antimicrobiana puede ser bactericida o bacteriostática, es decir, impedir que las bacterias crezcan, que es lo que hacen típicamente los ingredientes naturales, que impiden que la bacteria se reproduzca, o bactericida, es decir, voy y mato la bacteria. Entonces, cuando yo mato la bacteria es mucho más efectiva que cuando solamente controlo que siga creciendo. Y además tienen efectos de matar las esporas, lo cual es bastante más difícil de lograr en muchos casos. Aquí un ejemplo de algo muy importante tener en cuenta cuando tenemos contaminación o presencia de bacterias, es que las bacterias producen un biofilm muchas veces. Este biofilm es matriz extracelular y proteínas que se juntan y se pegan haciendo como una costra. Cuando nosotros lavamos los platos, nosotros no solo enjuagamos los platos, sino que pasamos con un pañito, con un trapito o con una esponja, pasamos y hacemos una limpieza del plato. ¿Quiénes de ustedes tienen mascotas o han tenido mascotas? Ya, ojo, cuando uno lava el plato de la mascota de agua, no solo hay que enjuagarlo, hay que también lavarlo con un pañito, porque por mucho que yo cambio el agua, si hay bacterias y como el perro o el gato languetea ahí, va a llenar de bacterias de su hocico, que son supernaturales y saludables, que quedan ahí y que van a empezar a hacer biofilms en la superficie del plato si es que ese plato no se lava y solo lo enjuago. Y uno tiende a enjuagar el plato de los perros o de los gatos y no lavarlo, porque uno no quiere ensuciar su esponja. Bueno, las esponjas valen como 100 pesos, un peso otra esponja, ¿cierto? Entonces tenemos que tener en cuenta eso y la gracia de estos compuestos probióticos es que rompen esas biofilms. Cosa que muchos otros ingredientes no son capaces de romper estos biofilms porque requiero una acción activa para romper esto. Aquí hay una tabla. El problema de estos componentes es que no están son muy nuevos y no hay muchos de ellos aprobados o probados por suficientemente harto tiempo, cosa de estar convencidos de su inocuidad. El nisin es el único compuesto que está aprobado por la FDA para el uso en pescados y mariscos, por ejemplo,
pero la gracia es que ataca directamente las distintas especies de Clostridium y la listeria monocitogénica, que es la grave. Entonces, ha sido de mucho interés como un agente antilisteria, porque como es bactericida, si se llega a contaminar con listeria, la mato. Y por lo tanto, incluso en el peor de los casos, que hubiese un mal manejo entre medio, le doy una seguridad al consumidor final. Y en general, los otras también estos son los nombres, algunos tienen unos códigos, sus nombres, pero en este caso tenemos los mismos tipos y otras de bacterias a las que estamos atacando. Pero como les digo, el problema de estas es que falta todavía más investigación como para transformarlas en productos que puedan ser consumidos o vendidos al consumidor final. Aquí, por ejemplo, tenemos en salmón ahumado. Salmón ahumado, el principal problema es la listeria. Y tenemos el efecto entonces de estos tratamientos con este enterocin, con ese código, o este fago, que es otra manera de llamarlo, contra la listeria. Tenemos el control sin nada, y en cambio tenemos que a 30 días de almacenamiento, en este caso mantenemos un crecimiento de las bacterias casi nulo, y de hecho a 15 días absolutamente nulo. Entonces, es algo que requiere más investigación, pero es de alto interés para los investigadores y para la industria seguir haciendo desarrollo en esta línea. En otros ejemplos tenemos aquí trucha arcoíris, que se almacena al vacío a 4 grados Celsius. Tenemos efecto en el pH cuando se le aplica este nisin. Tenemos efecto en antimicrobiano de contenido totales y tenemos un efecto antioxidante. Por lo tanto, tenemos los 3 efectos que nosotros desearíamos y además de temas que tienen que ver con textura, con sabor, con olor, que no los debiera afectar. Finalmente, les mencioné el tema de cómo se aplican estos productos. Estos productos se pueden aplicar rociándose, se pueden hacer baños, se pueden hacer películas, así como films, como alusaplast o como un plástico que se aplique y después o lo saco o no lo saco, porque mucho de eso puede ser comestible y puede incluso ser usado como receta. Si usted use esto y entonces va a tener un sabor especial su plato, entonces no lo saque porque le va a quedar con aromas o sabores que uno pueda además usarlo más en el marketing del producto, ¿ya? También se pueden incorporar como nanopartículas, pero acordémonos de las primeras transparencias. Hay consumidores o hay comunidades que todavía tienen miedo a la nanotecnología en alimentos porque no sabemos qué pasa. Yo soy bastante más tal vez liberal al respecto. Hoy día nosotros comemos muchas cosas que son de tamaño nano, de origen natural y que no nos molesta y no nos hace daño. El problema es cuando las cosas nano tienen destinos o funcionamientos desconocidos. Y no sabemos cómo va a interactuar con nuestras células, no sabemos cómo va a interactuar con otras cosas, entonces el problema no es que sea nano, es que no sabemos lo suficiente. Envases activos, eso también es algo muy importante. Hoy día hay que está todo el tema del reciclaje o de preocuparnos de lo que estamos usando como materiales de embalaje, pero el material de embalaje puede cumplir más funciones que solamente proteger físicamente, sino que también podría proteger química y biológicamente, y si además logramos que sea degradable, que sea compostable o que sea reciclable, mejor aún. Y entonces aquí hay mucho que se puede hacer al respecto. Y esto es un poco el ejemplo de lo que les hablaba, de que uno puede hacer las películas como películas como film, que quedan aquí como film, no se alcanza a ver demasiado, o bañando la manzana, ¿cierto?, en este bañito de líquido que queda como una manzana confitada, pero sin el crujor del azúcar, sino que... Algunos ejemplos comerciales, la verdad es que no hay demasiado, la industria por lo menos a nivel público, muchos de ellos pueden ser proveedores directos de empresas de alimentos, pero es algunas de las cosas que he encontrado tanto en ferias que he visitado o colegas, lo que estamos haciendo nosotros o en internet. Por ejemplo, son NatureSeal, tiene esta página web, no los conozco, así que esto lo encontré simplemente en su página web, que comparan aquí distintos productos
Aquí estas son barritas de zanahoria, que las que están tratadas son naranjitas y las no tratadas están absolutamente oxidadas, son blanquecinas y probablemente con una textura media desagradable. Ellos también para plátanos, que esto lo han usado para proteger y controlar la maduración de los plátanos, ya sea para forzar que ocurra o impedir que ocurra, lo cual es muy útil para cuando tengo transportes lejanos, donde quiero que en el lugar de destino esté maduro, pero cuando lo transporte no, para que dure más. Shell Life son colaboradores de nosotros. Ellos han desarrollado distintos productos para la industria de frutas y verduras. Se basan en las cosas que hemos hablado hoy día. Aquí, por ejemplo, un ejemplo con uvas, sin el producto y con el producto, al día 0, o sea, no se nota, y al día 12, ustedes se fijan que este está mucho mejor que el que no tenía el producto. Aquí ciruelas y otros ejemplos que pueden haber. Nosotros armamos una empresa que se llama Fish Extend y lo que hemos desarrollado es un recubrimiento para salmón, que un filete de salmón después de 14 días en condiciones de refrigeración laxa, no a 0 grados, sino que 4 grados en refrigerador normal, tenemos que pierde su textura, pierde su forma, perdió peso, o sea, perdió agua, se nota aquí la forma y el color no se ve muy bien por la luz, pero el color aquí está como brillante, como rojizo, y el olor no se lo quieren imaginar. En cambio, el producto que nosotros le aplicamos a nuestro producto, después de 14 días se ve igual, sabe igual y no huele mal. En términos microbiológicos, que es lo más grave en el salmón, nosotros hemos logrado de extender la vida útil de menos de 16 días, en el caso sin nada del verde, a hasta 24 días en condiciones de refrigeración a 4 grados Celsius y hasta 26 días en condiciones de refrigeración a 0 grados Celsius. Y usando los mismos ingredientes, las mismas cosas que les hemos presentado anteriormente. Bueno, y básicamente los principales desafíos que tenemos, hoy día hay varios desafíos. ¿Cómo extraemos estos ingredientes? Porque si nosotros usamos todo natural, pero lo extraemos usando metanol, perdemos toda la gracia de que sea natural, porque va a tener trazas de compuestos que es más tóxico que no echarle nada o echarle tal vez otros componentes. Entonces, ¿cómo hacemos extracciones que son de origen natural con química verde? Segundo, tema de certificación. Yo les hablé de la FDA, pero también a Estados Unidos hay que exportar muchas veces kosher. No porque haya mucha comunidad judía, sino que el consumidor que no es judío dice, kosher, buena calidad. Lo asocia directamente a eso. Y eso tiene restricciones de ingredientes, pero también de maneras de aplicación, etc. Lo mismo con halal para la comunidad musulmana, etc. El problema de los ingredientes naturales, que son súper activos, pero muchas veces requieren concentraciones tan altas que es impracticable por precio o porque afecta el color, sabor, olor y textura. Entonces, ¿cómo jugar con estos ingredientes y las distintas tecnologías para lograr el efecto que uno quiere sin afectar estas otras características que son tan o más importantes que la calidad o de la calidad? Otro problema es que muchos de estos componentes se deterioran en el tiempo, se degradan, se evaporan o reaccionan entre sí. Y cuando, ¿cómo lograr una extensión de la vida en el tiempo de los ingredientes para que siga su actividad después de días y días de almacenamiento? Eso si lo quiero hacer en algo congelado o en un tarro en conserva, donde lo que yo necesito son meses, es extremadamente complejo. Muchos de estos ingredientes, como les decía yo, son frágiles a la temperatura, un problema de procesamiento importante. Y como les decía, el efecto que pueda tener en el sabor, olor u otros. Y obviamente nosotros queremos todo maravilloso y que sea gratis. Nosotros no queremos subirle el precio al consumidor, pero tampoco queremos nosotros como productores afectarnos el precio. Entonces hay todo un tema de cómo lo hacemos esto de tecnologías sin aumentar los costos o que efectivamente pasen a ser sustentables económicamente en el tiempo. Con eso, muchos de estos temas nosotros los vamos a trabajar. De hecho, yo hago una clase en el diplomado donde les cuento más mi experiencia del emprendimiento y del proyecto que hemos desarrollado con los salmones. Hay otros cursos que tienen más que ver con la extracción, otros que tienen que ver con la formulación y otros que tienen que ver con las características de los alimentos, pero los invitamos a todos ustedes a inscribirse en el diplomado, a participar de él.
pueden pedirnos a mí o a las personas del programa de educación profesional de ingeniería más información. Y nada, pues, espero verlos. Yo hago la clase el 8 de septiembre, así que espero verlos a ustedes ahí. Eso, muchas gracias.